La distribución de los hongos comestibles silvestres en el mundo no es homogénea. Existen algunos núcleos en donde la diversidad, existen países en donde la diversidad es enorme, es gigantesca. Los dos núcleos de mayor importancia en el planeta de hongos comestibles silvestres son China y México. China tiene más de 1000 especies de hongos comestibles silvestres y más de 700 especies de hongos medicinales. Adicionalmente, China posee 51 grupos étnicos. En el caso de México, tenemos 450 especies de hongos comestibles y alrededor de 300 especies de hongos medicinales. Y adicionalmente tenemos una de las diversidades culturales más grandes del mundo porque poseemos 68 grupos étnicos. Un factor en común entre estas dos naciones es que aproximadamente la mitad de las especies de hongos comestibles silvestres son comercializadas en los mercados locales. Y en estos mercados locales, que son prácticamente centros regionales de diversidad genética y al mismo tiempo centros regionales de conocimiento tradicional, se comercializan alrededor del 50% de sus especies, en 3 niveles de comercialización. El primero de ellos es directamente del recolector hacia el comprador, que en este caso existe un conocimiento tradicional gigantesco. El segundo nivel es cuando existe un intermediario, existe mayor cantidad de especies, existe mayor cantidad de hongos, pero el conocimiento tradicional es reducido. Y el tercero es los grandes centros de acopio, en donde se venden docenas de especies en el caso de los mercados mexicanos y centenares de especies en el caso de China. Por ejemplo, en México tenemos el mercado de la Merced, en donde hemos estudiado que se puede llegar a comercializar 2 o 3 toneladas de hongos por día, y el mercado de Muxihua en Yunnan, en donde podemos encontrar al mismo tiempo 200 o 300 especies en un solo día. Uno de los aspectos que más impacta cuando visita uno China es la profunda organización que existe desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico en toda la estructura. En el caso específico de los hongos, es impresionante el observar cómo cualquier proyecto que se desarrolla cuenta con una interacción profunda entre diversos sectores. El primer sector es el sector gubernamental, el cual tiene como uno de sus objetivos principales la mitigación de la pobreza. El segundo sector de gran relevancia es las comunidades rurales. Directamente, sectores de gobiernos locales, de gobiernos estatales y del gobierno central entran en contacto con los productores. Escuchan qué problemáticas son las que ellos enfrentan desde el punto de vista técnico y entonces hacen un diseño para cómo poder atender estas problemáticas. El siguiente sector que es incorporado es el sector técnico-científico. Los científicos desarrollan en muchas ocasiones metodologías o desarrollan innovaciones que pueden llevar 10, 15 o 20 años. Y estas son directamente utilizadas y directamente desde el inicio planeadas para atender la resolución de sus problemas nacionales. Y el último sector que se involucra en todo este engranaje son las compañías. Las compañías son las encargadas de la producción masiva de las técnicas, de la producción masiva
de los inóculos de hongos y adquieren compromisos firmados, y si una compañía falla, jamás vuelve a ser contratada. Como consecuencia de todo este engranaje, lo que se genera son proyectos productivos que son muy exitosos, porque está involucrado el gobierno, que viene directamente de la parte central, de la parte de la provincia y de la parte local, la parte técnica, que es enormemente fuerte. Sobrevivir en China desde el punto de vista científico es muy complicado. Para los jóvenes es todo un reto la supervivencia, y reciben muchísimo apoyo, pero las exigencias son gigantescas también. Y al mismo tiempo existe un compromiso de parte de las comunidades rurales. No hay proteccionismo. El apoyo es otorgado de manera anual, y al año existe una evaluación de qué es lo que se ha hecho con estos recursos. Esto es algo que impacta a cualquier estructura externa, porque no conozco otro lugar en el mundo en el cual una estrategia como esta sea aplicada. Un aspecto que existe en China es la profunda diversidad que tiene. Es espectacular visitar los mercados y observar la gran cantidad de especies que es factible de encontrar al mismo tiempo, las enormes cantidades de hongos que son comercializadas, y para muestra simplemente basta un botón. Hablaré de un hongo que es endémico de la región de Yunnan en China, que se conoce en chino como Gambajun. Ese nombre es con el que ha sido conocido tradicionalmente. El nombre técnico es Telephora gambajun. Es una especie que solamente existe en esta región del mundo. Tiene un sabor muy especial, es aromático, es producido en enormes cantidades, y lo que más impacta es su precio, porque vale 3.500 renminbi el kilogramo, algo así como 10.000 pesos por un kilo, y un kilo es una pequeña canastita. Hicimos algunos estudios genómicos con este hongo y determinamos algo espectacular, que es información inédita y estará por salir, que es el número de genes que tiene este hongo. El número de genes que tiene este hongo, incluyendo los genes de sus microorganismos, es enorme. Usted que está escuchando esto, o yo que estoy intentando transmitir estas ideas, tenemos entre 20 y 24.000 genes humanos. En el Gambajun encontramos, después de un año de investigación, que existen 35.000 genes. Es decir, en este pequeño hongo hay una mayor cantidad de genes de los que tiene usted o de los que tengo yo. Existe un hongo que se conoce en China como el Daqiuegaigun, cuyo nombre técnico es Stropharia rugoso annulata. Este hongo es uno de los 10 recomendados por la FAO, que depende de Naciones Unidas, para ser cultivado en países en desarrollo. Lo que ocurre en China es simplemente espectacular. El Daqiuegaigun puede ser cultivado en huertos familiares, puede ser cultivado directamente en traspatio y puede ser cultivado debajo de los bosques. Son producidas miles de contenedores que contienen la semilla de este hongo y posteriormente son sembradas en lo que bien podría ser denominada la agricultura del siglo XXI, o tendríamos que llamarlo la micocultura del siglo XXI. Las poblaciones rurales elaboran surcos, sobre estos surcos siembran la semilla, lo cubren y tienen sistemas de irrigación para mantener la humedad apropiada y la temperatura apropiada para el crecimiento del cuerpo de este hongo. El hongo se siembra alrededor de noviembre y se cosecha alrededor de abril.
decenas de miles de toneladas de Dachigaigun son recolectadas y comercializadas en toda China. El cultivo de este hongo tiene un potencial gigantesco porque además incrementa la fertilidad del suelo. Uno de los hongos que tiene un mayor mercado internacional es un conjunto de especies que pertenecen a un género que se llama Morquela y que los conocemos en México como morillas o como pancitas. Su cultivo se ha intentado desde hace algunas décadas y finalmente en China, después de 20 años de investigación, se ha logrado. El cultivo de Morquela tardó 20 años para poder ser efectuado desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista científico. Y en los últimos 5 años ha explotado. En 2018 se produjeron 10.000 toneladas de este hongo en 100.000 hectáreas de territorio chino, con un valor de algunos billones de dólares. Otro hongo que es de muchísima importancia es el hongo de la inmortalidad o el Lin-Chi, que es un complejo de especies de un género que se llama Ganoderma y de una sección relacionada que se llama Ganoderma lucidum. Ganoderma lucidum es un hongo del cual se han aislado alrededor de 500 compuestos bioactivos. Es utilizado no solo como medicina, sino también en otras industrias como la industria de la nutracéutica y la industria cosmética. Tiene propiedades anticancerígenas, antidiabetes, antihipertensión, anticolesterol, hepatoprotectoras y antioxidantes. Otro hongo muy similar a este, que es conocido como Cordyceps, es uno de los hongos más caros del mundo. 1 kilo de Ophiocordyceps sinensis tiene un precio de 1.5 millones de pesos mexicanos. Crece principalmente en la placa tibetana. Y en esta placa tibetana es el único sitio en donde se puede encontrar en cantidades de 75 a 180 toneladas. Y finalmente, un hongo que tiene mucha importancia son las trufas. Las trufas son hongos que crecen enterrados. Tradicionalmente fueron usados en Europa, en donde fueron conocidos como el diamante negro de la gastronomía en Francia. Actualmente, cualquier cocina gourmet utiliza como ingrediente a este hongo. China produce alrededor de 3.000 toneladas de trufas silvestres. Esta es la mayor producción de este hongo en el mundo. Su comercio internacional está valuado en billones de dólares. En el caso de China, se está caminando hacia el cultivo de las trufas. Y en pocas décadas, no solamente recolectarán las trufas de manera silvestre, sino las estarán recolectando con perros en sus plantaciones, porque las plantaciones han iniciado desde hace algunos años. La denominada truficultura tiene un potencial gigantesco actualmente en China y tendrá todavía un mayor potencial en el futuro. Existen un conjunto de especies de hongos que forman una simbiosis obligada con los árboles. A estos los denominamos hongos ectomicorrízicos. La mitad de las especies de hongos comestibles silvestres de México forman simbiosis ectomicorrízicas o probablemente más. Lo que hemos desarrollado en Colegio de Posgraduados es una biotecnología inoculando con hongos comestibles ectomicorrízicos más de 20 especies nativas de México. Esta especie que tenemos aquí, por ejemplo, es Pinus maximartinensis,
que es una especie que se encuentra en peligro de extinción, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Está restringida a algunos miles de individuos, y aquí en México es el único sitio en donde se está propagando la micorriza de esta especie, en colegio de posgraduados. Tenemos aquí una colección de todo un conjunto de especies y estamos probando diversas combinaciones con la final del desarrollo de esta biotecnología, tratando de efectuar reforestaciones exitosas, plantaciones exitosas y restauraciones de áreas degradadas. Las estrategias para el desarrollo sostenible de nuestra nación relacionadas con su recurso micológico, aprendidas en China, pueden quedar resumidas en los siguientes 7 puntos. Vínculo entre entidades gubernamentales, empresas, comunidades rurales y comunidad científica. Fortalecimiento de vínculos internacionales, tanto con China como con otros países del sureste asiático como Tailandia, que están desarrollando enormemente su conocimiento científico, así como de países europeos como Francia o España. El desarrollo de técnicas para dar un valor agregado a nuestros hongos mexicanos, lo cual se efectúa a una escala enorme en China y sureste asiático. Actividades de divulgación para distinguir especies comestibles y tóxicas. Existen hongos que son mortales y en China existen mecanismos de divulgación para poder divulgar todo este conocimiento, y estos pósters, estos trípticos están directamente accesibles en los sitios de venta de los hongos comestibles silvestres. Desarrollo de micogastronomía. Los hongos no solamente sirven para guisos tradicionales, sino para el desarrollo de cocina gourmet, alcanzando costos enormes, y en México haría falta desarrollar esto. Y finalmente, el desarrollo de truficultura, que es básicamente cultivar árboles nativos de México junto con trufas, el estudio de trufas mexicanas, así como el cultivo de otros hongos comestibles ectomicorrízicos con alto valor comercial en los mercados internacionales.